Hoy día el mundo amaneció de nuevo convulso y escuchábamos las noticias por la mañana. Un nuevo conflicto ha estallado. Ahí están participando Estados Unidos, Irak, Irán, Israel, por supuesto, y varios otros países. Y había un titular en televisión que decía: el mundo a puertas de una guerra nuclear. Eso, como pregunta. Entonces, son noticias que están llegando incluso a esta hora. Bueno, pero nosotros, hermanos, no debemos turbarnos, debemos seguir adelante confiando en nuestro Dios. Así que con eso comenzamos el mensaje de esta tarde. El 26 de diciembre de 2004, el mundo fue golpeado por uno de los desastres naturales más catastróficos de la historia moderna. Cerca de 228.000 personas perdieron la vida en los 14 países que fueron afectados por este megaterremoto de 9.1 grados en la escala de Richter, que afectó aquí a toda la costa occidental de Indonesia. Esto también, por supuesto, desencadenó un terrible tsunami, uno de los más terribles, también recordados de que el hombre tiene registros de esto, con olas de una altura de 48 metros y que cruzaban el océano a velocidades de 480 kilómetros por hora. Hoy en día un automóvil no está preparado aún para andar a esas velocidades. De hecho, creo que un modelo experimental del Bugatti es el que se puede acercar. Así que son velocidades realmente muy fuertes. Y los efectos destructivos de este desastre se extendieron a más de 3.000 kilómetros desde el lugar del epicentro. Así que fue terrible, y lo peor es que los habitantes no estaban advertidos de nada y nos pilló ese desastre en forma desprevenida. Fue terrible, y la cantidad de pérdida de vidas humanas. El mundo quedó sin reacción, literalmente en un estado de shock. Y yo podía percibir un sentimiento de impotencia ante la grandeza de lo que puede provocar un evento de la naturaleza. Y todo este desastre también, por supuesto, provocó una reacción global mirando hacia el futuro, porque había que crear mecanismos de prevención. Había que implementar sistemas de alerta temprana para evitar en el futuro la pérdida de vidas humanas en estos desastres naturales. Claramente fue una de las lecciones mejor aprendidas a nivel mundial por la comunidad internacional. Tras el tsunami, entonces, aquí toda esta gente, los grupos, los técnicos, había que mejorar las capacidades de alerta temprana y la preparación importante de los ciudadanos, es decir, de nosotros, porque si se da una advertencia, tenemos que saber qué hacer con ella. Así como entonces, hermanos, se dio esta lección para el mundo entero, nosotros como cristianos, a través de la palabra de Dios, a través de las Sagradas Escrituras, hemos recibido también advertencias, alertas, y tenemos eventos que han ocurrido en nuestro pasado acerca de estas señales a las cuales nosotros debemos de estar muy atentos, como una forma de alerta temprana espiritual, porque no nos pueden pillar desprevenidos. Ahora, si uno se pregunta cuáles serán estas señales y cómo podemos entonces discernir aquí los tiempos en que estamos viviendo, en el mensaje de hoy abordaremos esta temática puntualizando algunos ejemplos y veremos la importancia aquí de nuestra atención
respecto a estas advertencias. Y por eso entonces el título de este mensaje yo lo he titulado No ignoremos las señales de los tiempos. Recordando nuestro Señor Jesucristo en su tiempo, aquí Él tuvo varias situaciones, si ustedes recuerdan, ásperas aquí frente a algunos líderes religiosos de su época, porque ellos no reconocían las señales de las Sagradas Escrituras de acuerdo a los momentos en que ellos estaban viviendo. En cierto momento, luego de que Jesús había hecho varios milagros allí en la costa de Galilea, del mar de Galilea, Él había sanado personas y hasta Él llegaban personas con temas de ceguera, cojos, personas mudas y otros tipos de enfermedades que Él había sanado. Entonces, es normal, pero la gente estaba maravillada con aquellas señales que hacía nuestro Señor. Y recuerden también que Él alimentó milagrosamente a 4,000 personas, aquí multiplicando los panes y los peces. Y luego Él entonces se va a la costa noroeste de Galilea, allí al puerto de Magdala. Obviamente la gente, con estas maravillas, algunos muy felices, por supuesto, quien no queda feliz si es sanado de algo que es un flagelo, hablaba de aquellas señales. Ellos compartían esa información. Entonces, aquí se acercan, aparecen estos caballeros, los fariseos y también los saduceos, para tentarle a nuestro Señor con una petición. Y podemos ir ahí entonces, aquí al Evangelio de Mateo, para entrar ya en materia acá. El Evangelio de Mateo en el capítulo 16 y en el versículo 1, partiendo allí, capítulo 16. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Observen bien esto, queridos hermanos, porque tiene una connotación especial. La forma en que ellos piden la señal. Entonces veamos lo que responde Jesús aquí en el versículo 2. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Los arreboles son aquellas nubes de tono rojizo que caracterizan un evento meteorológico, a veces violáceo. Hay colores en el cielo. Dice en el versículo 3, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Para Jesús, esta era una actitud desafiante de parte de ellos. Por eso su respuesta, aquí un poco de acuerdo al tono con que usaban ellos para desafiarlo. Les dice hipócritas, hipócritas, porque verdaderamente era fácil para ellos ver todo este tema del clima, si llovía, si no llovía, si habría una tempestad, pero ellos no eran capaces de ver la gravedad de las condiciones espirituales, las desigualdades que estaban a su alrededor, las miserias, la falta de misericordia del mundo que los rodeaba. Entonces aquí en el versículo 4, continuando, dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Noten cómo Jesús se refiere incluso a ellos. Dice, mencionándolos como representantes de una generación perversa. Él dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Ya los escribas y fariseos, recuerden que habían pedido ya señal acerca de que si él era el verdadero Mesías.
ahí en Mateo 12, lo pueden revisar más tarde, aparece esta situación donde repite que la única señal que iba a dejar era precisamente la que posteriormente ellos trataron de ocultar. Allí cuando le pagan a los soldados para que se queden callados como una especie de fraude, para que guardaran silencio, por si se llegaba a cumplir lo que Jesús dijo, que iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Entonces, aquellos religiosos envidiosos sabían a través del testimonio de aquellas personas que en realidad ocurrían milagros. Ellos podían ver, incluso antes, personas que eran ciegas, que no podían ver, que no podían caminar, ellos miraban que estaba sucediendo, personas recobraban la vista, caminaban en forma normal, felices. Entonces eran señales que a todas luces estaba entregando el Señor. El tema es que ellos pensaban que algunos de estos milagros, si eran reales, eran obras de demonios. Eso es lo que estaba pasando por aquellas mentes envidiosas. Y por eso piden, noten, señal del cielo, que es diferente. Ellos no pedían otro milagro, otra sanación, más como los que ellos ya tenían testimonio de las personas. Ellos pedían señal del cielo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, podemos ir allí. Sí, Marcos 8. En el versículo 12, noten lo que dice. Dice, y gimiendo en su espíritu. Aquí se puede ver el momento en que Jesús espiritualmente gime. Se lamenta un poco por esta incredulidad de la gente. Entonces por eso se dice acá, y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Hermanos, he aquí una pequeña reflexión. ¿Cuántas veces sucede precisamente esto en nuestras vidas? Muchas veces guardando, por supuesto, las proporciones del caso. ¿Cuántas veces experimentamos esta impotencia cuando hemos aconsejado algo a alguien, a alguna persona del mundo, algún familiar, o incluso puede ser también a algún hermano de la iglesia? Y sin embargo, a veces la persona termina haciendo lo que pensó y no lo que por inspiración de Dios o de acuerdo a algún conocimiento científico como el que nos mostraba el señor Mondragón en su mensaje acerca de una verdad. Entonces, y en esos momentos uno comprende, cuando pasa eso, este profundo gemir de nuestro Señor respecto a la incredulidad de las personas. Todos entendemos entonces lo que es una señal, las que hacía nuestro Señor a través de sus milagros. Pero siempre es importante puntualizar aquí el contexto en el cual podemos definirlo. Por ejemplo, una señal del término hebreo OT, OTH, aquí para definir un poco lo que es esto. OTH hace referencia aquí a una prueba de autenticidad, como la que pedían los fariseos, o de autoridad. También puede referirse a una advertencia de peligro, como la que se ponen en el océano para que indique a los de la costa que en algún tiempo la ola va a continuar. Eso es una señal de peligro. O también a un indicador acerca del proceder sabio que debe guiarse. Es así que tenemos, por ejemplo, la luna, tenemos el sol que nos señalan el día. Ahí tenemos una lumbrera. La noche, según sus cambios, según la lejanía o el acercamiento,
Entonces aquí nos señala lo que son las estaciones. Nos indican el tiempo. Y para nosotros es obvio que son una prueba de la existencia de nuestro Dios. Hay algunas señales que son recordatorios de algo. Otras de identidad, como el sábado, que es muy importante porque es la señal que identifica por excelencia a Dios y su pueblo. Y eso lo pueden anotar y buscarlo después, está en Éxodo 31:13, donde ahí hace referencia a esta señal. También hay señales de un pacto, aquí como el caso del arco iris, donde Dios dice que no volverá a haber diluvio para exterminar la vida de sobre la tierra. En el caso de los milagros que realizó Jesús, podemos decir que fueron señales. Fueron señales en donde muchas personas pudieron creer en Él. Vayamos al Evangelio de Juan y en el capítulo 2 vamos a comenzar en el versículo 23. Aquí hablando de Jesús, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero bien sabemos, hermanos, que estas señales no hacen que todos crean. A veces uno puede ver un milagro y no creer. Se requiere un corazón dispuesto para ello. Entonces, avanzando un poco aquí al capítulo 12 de este mismo Evangelio de Juan, capítulo 12, pero ahora en el versículo 37, 12:37, aquí dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Ahí está. Hay gente que ve señales, ve milagros, pero sencillamente no tiene ese corazón dispuesto para creer en ellos. Y en el versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Entonces, recordemos que Jesús reprendió aquí a los líderes religiosos de su época, precisamente por no reconocer estas señales que él pone aquí en su palabra y que quedaron para testimonio nuestro también en nuestro tiempo. Y dentro de estas señales hay algunas que debemos estar observando en forma sostenida y constante, porque nos ayudarán a discernir los tiempos en que estamos viviendo y nos van a preparar para lo que sucederá en nuestro futuro como cristianos. Entonces, tal cual sucede con estas alarmas que ayudan aquí a evitar consecuencias en el caso de estos grandes megaterremotos, tsunamis, estos desastres naturales, nosotros debemos estar atentos también a las señales de los tiempos, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Uno de los primeros principios o alertas tempranas a nivel espiritual es el siguiente: hay un efecto para cada causa. Hay un efecto para cada causa. Es decir, siempre vamos a cosechar aquello que sembramos. Obedecer a Dios siempre nos va a traer muchas bendiciones y, por supuesto, la desobediencia nos traerá lo contrario, consecuencias e infelicidad. Son varios los ejemplos que podemos encontrar aquí en las Sagradas Escrituras, donde se cumple una y otra vez este principio. Por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, podemos ir allí al capítulo 28. Y comenzando aquí en el versículo 1. Aquí dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios,
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y noten, queridos hermanos, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz del Eterno tu Dios. Y luego, este capítulo es hermoso, si uno lo sigue leyendo los siguientes versículos, veremos todos los alcances de la obediencia. La pregunta que surge aquí, y esto es una pregunta muy seria que no podemos hacer nosotros, si al leer esto en la palabra de Dios, si lo estamos mirando hace unos segundos, en vivo y en directo por nosotros, ¿lo creemos verdaderamente? ¿Realmente lo creemos lo que estamos leyendo? ¿O estaremos en el lado de las personas que piensan de que Dios nos va a entender cuando no cumplimos sus mandamientos? Dios es amor, dicen algunos religiosos en el mundo. Dios es amor y no debemos ser tan rígidos por cumplir lo que dice la Biblia. Y esto me pasó hace muy poco. Un par de jóvenes que llegaron hasta la puerta y los saludé y precisamente me dijeron eso. ¿Por qué tenemos que guardar los mandamientos? Al pensar de esta manera, entonces, ¿cómo debe resonar en nuestra mente aquel gemido de nuestro Señor? El que mencioné hace unos minutos atrás. Si obedecemos a Dios, nos promete bendiciones a granel, hermanos, a granel, en donde quiera que estemos, ya sea en el campo, en la ciudad. Será bendecido el fruto de nuestro trabajo, nuestras familias, nuestros hijos, todo el fruto de nuestras manos. Dios alejará a cualquier enemigo que pueda surgir en el camino. Serán bendecidas nuestros alimentos y será bendecida la obra de nuestras manos. Nos va a ir bien. Todo eso, hermanos, solo por guardar los mandamientos de Dios. Nuestras obras hablarán por nosotros y la presencia de Dios en nosotros será percibida por los demás. Aquí no se trata de andar publicando las buenas obras, como algunos grupos sí lo hacen, ponen carteles de lo que hacen. Aquí, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Pero estas obras hablarán por nosotros. La lluvia nos vendrá a tiempo. No seremos deudores de nadie. Al contrario, incluso tendremos recursos para compartir con los demás. Dios nos brindará protección, nos bendecirá en los proyectos que emprendamos. Lo que nos pide Dios solamente es seguir rectamente este camino, sin salirse aquí de sus veredas. Y aquí desde el versículo 2 al versículo 14 de este libro de Deuteronomio, capítulo 28, podemos leer y estudiar el efecto de la obediencia y sus respectivas bendiciones. Así que es bonito cuando hay momentos en que estamos con algún tipo de desconsuelo o desaliento, ir a Deuteronomio 28, leerlo, y ahí como que nos habla Dios y nos da ánimo para continuar adelante. Pero así como la obediencia nos trae toda esta felicidad, toda esta vida fructífera, desobedecer a la voz del Eterno también, ineludiblemente, nos trae todo lo contrario. Y el versículo 15 de este capítulo 28, ahí en adelante, nos dice claramente lo que puede suceder. Aquí lo podemos ver. Pero acontecerá si no oyeres, dice, la voz del Eterno tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán.
Y aquí empieza a decir, por ejemplo, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. No importa dónde estemos, queridos hermanos, no alcanzaremos bendiciones. Nuestro trabajo no será bendecido. Seremos quebrantados, no obtendremos retribución a los esfuerzos que podamos hacer. Nos alcanzarán las enfermedades, la tierra no nos entregará su fruto. Seremos consumidos en nuestros propósitos y el mal que no imaginamos nos alcanzará. Es un resumen aquí de lo que podemos ver desde el versículo 15 hasta el versículo 68 de este capítulo 28 del libro del Deuteronomio. Esto constituye realmente, queridos hermanos, un curso intensivo, como lo leí de alguien, que no me recuerdo en este minuto, pero yo lo leí de alguien que él dijo que en realidad era este capítulo 28 es realmente un curso intensivo en cuanto a nuestra comprensión acerca de las señales de los tiempos. Podemos ver que los males de este mundo, todo este sufrimiento que estamos viendo, está avisado de antemano. Si es que el ser humano vive aquí fuera de los caminos de Dios, bueno, va a cosechar consecuencias. Y si miramos el panorama actual, vemos que una sombra de tiempos tormentosos se ciernen sobre esta sociedad. Hoy día despertamos con un clima de nuevo de tensión, y los noticieros todos se estaban trayendo rápidamente estos momentos. Y entonces aquí la razón es la nula obediencia, porque ni siquiera podemos ver una intención en obedecer los mandamientos de Dios. No existe. Y entonces, por lo tanto, en realidad somos pesimistas en esto. No podemos esperar mejoras al respecto, mientras esta mentalidad del hombre no cambie. Entonces lo que sucede aquí con el mundo actual es lo que de alguna manera vivió aquí, recuerden, aquella sociedad antes de llegar al colmo de la maldad, donde los pensamientos eran de continuo hacia el mal. Todo lo que pensaban era finalmente con un fin negativo. Un celular, por ejemplo, que tiene un uso en algunos casos muy positivo, pero allí lo pueden ver, como nos comentaba nuestro hermano en el primer mensaje, es de continuo hacia el mal. Pareciera ser que nada detiene al hombre hoy en día de cosas que tan solo algunas décadas eran impensadas. Y hoy las estamos viendo como testigos y estamos en medio de ellas. Nuestro Señor Jesucristo advirtió aquí a las personas de su generación acerca de estar atentos a estas señales del fin de los tiempos y que marcarían su retorno y su intervención en los asuntos del hombre. En el Evangelio de Mateo, podemos ir allí, al capítulo 24, y versículo 37. Allí dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, noten bien esa frase, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces nosotros tenemos que creer lo que dice la Sagrada Escritura. Así va a ser. No va a ser de otra manera. Va a pillar a esta humanidad totalmente desprevenida en sus asuntos. Y una de las cosas que llama la atención es precisamente la ceguera de aquella generación de no darse cuenta hasta que vino el diluvio.
Esto es exactamente lo que sucede hoy en día. Cada vez más las personas niegan aquí a un ser superior. Es increíble, si ustedes pueden googlear, y ahí van a ver, hoy día la gente cada vez menos y se burlan de las creencias de las personas y se enfrascan aquí en sus vanas creencias, y si es que las tienen también, porque parecía ser que la actual generación asume que es temporal, y eso también llama la atención, que no hay nada más allá del último día de su vida. Entonces ellos dicen, hay que aprovechar este tiempo para pasarlo lo mejor posible, porque de esta vida no hay otra, dicen ellos. Y hoy día, y les sirve para motivarse a hacer lo que cada cual considera que es lo mejor, sin inhibiciones. El testimonio que nos entrega el libro del Génesis habla sobre cómo estarían las cosas en los tiempos nuestros, comparándolos un poco a aquellos tiempos de Noé. Aquí en el capítulo 6 del Génesis podemos ir allí. Y comenzando aquí el versículo 5, y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y luego, si nos fijamos aquí en el versículo 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Aquí está el punto, llena de violencia. Entonces es como lógico que de no haber una guía que nos marque lo que es correcto, entonces las personas se desvían hacia la corrupción y la violencia y siguen viviendo como si nada pasara. El ser humano ha ignorado la única fuente correcta que evita todo aquello. Es el único faro al cual el hombre debiera estar atento, porque allí está la verdad. En la actualidad, para los amantes de la arqueología, yo soy una de aquellas personas que les gusta un poco los descubrimientos y lo que excavan un poco estos científicos que andan en terreno buscando cosas. Aquí, de alguna manera, estos arqueólogos, con sus descubrimientos, han podido visualizar lo que sucedía con aquellos antiguos habitantes previos del diluvio. A través de estas cosas, el que tiene la mentalidad de la Biblia es diferente a la mentalidad de incluso las personas que están haciendo estos descubrimientos. Porque uno puede entender cosas que están acá escritas y es como que las hubiese estado viviendo. Entonces, frente a eso, aquí se han encontrado en Francia y en Alemania y otros lugares también, hay unas estatuillas, unas famosas estatuillas a las cuales ellos le llaman Venus, la Venus. Y son estatuillas de mujeres desnudas y con exageración de algunas partes de su anatomía. Por ejemplo, bustos muy grandes, caderas voluptuosas. Y una de estas figurillas, que muy conocida, que ustedes la pueden después buscar, es la de Hohlefels. Hohlefels, que fue descubierta en Alemania. A veces estas figurillas son talladas en piedra y otras veces en huesos de mamuts. Pero son testimonios, existen. Ahora, ¿qué importancia tiene, queridos hermanos? Estas figuras, que eran como de unos 14 centímetros de altura, en la cabeza tenían un orificio. Entonces da la idea de que los habitantes de su tiempo las utilizaban para colgárselas en el cuello. Y ahí ya entramos a discernir bien esto. Según los científicos, ellos dicen que era una oda a la fertilidad. Pero como digo, refleja un poco los pensamientos de la época de aquellos hombres, de llevar figuras de mujeres desnudas colgándose en sus cuellos. Y eran una oda a la sexualidad, no a la fertilidad. Porque estas figuras o estatuillas, según los científicos,
Aquí ellos han hecho cálculos, dice 35.000 años, según las pruebas de radiocarbono, pero en realidad no tienen más allá de 4.000 o 4.500 años. Eso es lo real que tienen esas estatuillas. Entonces coincide con esta época previa al diluvio, y uno puede decir que fue una época llena de este tipo de cosas, de pensamientos perversos, de violencia, una época llena de crímenes y de maldad en general. Entonces, en este caso sí, la arqueología apoya un poco lo que uno puede estudiar en las Sagradas Escrituras. Y hoy en día, queridos hermanos, aquí hemos tenido un festival de la canción, uno de los más grandes latinoamericanos. Los programas de televisión también tienen una línea de inclusividad. Entonces se ven cosas que antes ya no ni pensábamos. Y se ven y se empoderan y están tomando la cartelera en los primeros lugares. Y entonces acá a todos estos programas le dan tribuna a personas que publican su pecado abiertamente y no lo disimulan. Y es algo que está de moda en concursos internacionales, el doble sentido en las conversaciones de los panelistas, y uno lo puede ver, es algo celebrado. Entonces, realmente ya se está perdiendo la línea que marca lo que se puede y lo que no se debe hacer. Y hoy la iglesia, hoy día tenemos una predicación al mundo entero. No tenemos la fuerza que se tuvo aquí en los años 80, 90, al principio, pero pero seguimos siendo aquella antorcha que brilla en medio de la noche, porque es la que lleva el Evangelio al mundo como un testimonio. Y en aquel tiempo, haciendo las comparaciones, en aquel tiempo del diluvio, la época previa al diluvio, estaba Noé. Y Noé era el octavo pregonero de justicia, como lo dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 5. Ratificado también por Génesis 9:6, donde dice que Noé era un hombre justo, un varón justo, dice, perfecto en sus generaciones, que caminaba con Dios. Imagínense eso, lo que es caminar con Dios, caminar de los preceptos, estatutos de nuestro Dios. Entonces, uno piensa, debió ser difícil la tarea de Noé, porque él era entonces aquella antorcha que brillaba en medio de la noche. Entonces, es interesante ver, por ejemplo, lo que dice Josefo, aquí, el historiador judío que basó todos sus escritos en las escrituras hebreas, el Tanaj, en la tradición histórica judía y en otras fuentes escritas de otros historiadores. Entonces, esto nos ayuda, de alguna manera, a darle mayor significado en algunas ocasiones a lo que estudiamos aquí en la Biblia. En el libro Antigüedades, tomo 1, en el capítulo 3 de Josefo, dice, textual, Noé intentó apartar a los pecadores de su época de su grave mala conducta. ¿Se fijan? Un intento de Noé. Pero viendo que no se sometieron a él, seguramente él les predicaba y les anunciaba la verdad de parte de Dios. Entonces, pero viendo que no se sometieron a él, sino que eran esclavos de sus perversos placeres, entonces él temió que lo mataran, a él, a su mujer, a sus hijos y a las deseadas de ellos. Por eso salió de aquella tierra, referido a lo que fue Noé. Entonces vemos que no fue sencillo para Noé, porque él sufrió antes de ser protegido por Dios y entrar definitivamente en el arca. Él aplicó aquí la fe. La fe. Y esto lo podemos ratificar aquí en las Sagradas Escrituras. Podemos ir a la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Aquí en el capítulo 11,
y versículo 7. Aquí la declaración de la Sagrada Escritura dice, por la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, ¿se fijan? Advertido, advertencias, señales, están ligadas. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí la Escritura dice que Noé preparó el arca con fe, con convicción. Es decir, había que ser alguien poco lógico, por decirlo de alguna manera, para hacer aquel barco tal vez en un lugar donde ni siquiera o era simplemente imposible que pudiese navegar. También dice, con temor de Dios, es decir, con un respeto reverente, no dudando ni con incredulidades. Él lo hizo con ese respeto que merece nuestro Dios, no dudando de lo que Dios le había dicho. Y en ese contexto, las personas lógicas de su época debieron haberse sorprendido de lo que él hacía. Y si esto para quienes no entienden las cosas de Dios son locuras, debieron haberse burlado. Debía haber sido, incluso haber sido considerado un loco en su tiempo, alguien que había perdido la razón. Y nos preguntamos, queridos hermanos, como una reflexión para nosotros, ¿cómo somos considerados nosotros hoy en día? Hay personas que se burlan en internet acerca de lo que nosotros hacemos. Y personalmente he recibido algunas burlas por seguir en este camino. Porque el mundo es realmente cruel. Si alguien no está aceptando, por ejemplo, una división, alguien dice, está demente, es loco, y si la Escritura lo dice. No pretendo que nos victimicemos, queridos hermanos, pero creo que todos en alguna oportunidad hemos experimentado esto. Y en una oportunidad me tocó saber cómo un hermano, cuando estaba en pleno convencimiento de este camino, él, yo digo, estaba armando su propia arca espiritual para navegar. Su familia pensaba que había perdido la razón y sufrían. Y con sinceridad, hasta que su fe pudo más. Su fe pudo más. Dios escucha, Dios bendice. Y toda una familia termina convertida. Y esto es solo una anécdota más ahora para todos ellos. Y nosotros que supimos ese caso muy cercano. Pero esto es muy real, mis hermanos. Esto es real. Esto no es no estamos jugando a hacer iglesia. Esto es real. Y sucede muchas veces. Entonces recordemos que Jesús habló aquí de que las personas contraían matrimonio y se daban en casamiento. Y uno dice, ¿qué tiene de malo casarse como corresponde? ¿Qué tiene de malo? Hay que discernir también esto, queridos hermanos, porque también es una señal. En el capítulo 24 de Mateo, la Biblia se abre muy fácil en el capítulo 24, se nota que uno está siempre allí, en el versículo 38, aquí dice, esto ya lo habíamos leído, pero es importante puntualizar esto, dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. No tiene nada de malo comer, no tiene nada de malo beber un buen vino en algunas ocasiones con las comidas, darle gracias a Dios por todo eso. Y Jesús habla aquí de excesos, habla de desenfreno, habla de gula, comer alimentos que no son a veces apropiados, de ignorar a Dios en esto. Si revisamos lo que sucede hoy, la gente disfruta comiendo cosas extrañas. Hay restaurantes
con estas comidas especializadas. Se comen lo que se mueve sobre la tierra. Es así, sin considerar lo que Dios nos ha dicho al respecto. No se toman una copa de vino en las comidas para a veces disfrutar el sabor de las comidas. Disfrutan de la embriaguez del vino, buscando el placer de los sentidos. Y han creado toda esta basura, estas cosas, drogas, y conviertan todo esto en un negocio además lucrativo, afectando sobre todo a los niños que caen en esto. Es basura, queridos hermanos. Y las venden y se gozan con estos efectos alucinógenos, y lo miramos en el video de nuestro hermano Mondragón. Era deplorable ver a aquellas personas en ese estado, con esos efectos, drogados. Y uno piensa también, ¿cuántos artistas famosos, algunos talentosos, algunos deportistas, y que pese a todo su éxito, pese a todo quedaron atrapados, y algunos murieron prematuramente por este flagelo? Y antes del diluvio, aquí la gente se casaba y se daba en casamiento. Pero ¿cómo? Uno se pregunta, ¿cómo? ¿Qué tiene de raro o malo contraer matrimonio? Lo que advierte Jesús va más allá de este simple hecho. En una época, hay que pensar un poco, en una época donde todos los pensamientos apuntan hacia el mal. ¿Qué hacen las personas con esta institución del matrimonio? Había actitudes pecaminosas en cada cosa, por muy normal que parecía. Como en aquel tiempo, uno puede ver, extrapolando aquello a la sociedad de hoy, las personas ya no contraen matrimonio en el sentido correcto. Para convivir y formar pareja no necesitan el matrimonio, salvo por una moda mediática donde lo publican en televisión como si fuera algo tremendo, y que a la semana, 2 semanas se están separando y de nuevo vuelven a publicarlo. Hoy vemos el caso de personas contrayendo matrimonio con cualquier cosa. El caso de una persona que contrajo un matrimonio con su celular o con la IA. Para otras situaciones han inventado soluciones. Es como estar casado y no estarlo a la vez. Entonces han creado ellos las uniones civiles y llegan al colmo, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Entonces aquí ya es como en los tiempos de los... Lamentablemente, queridos hermanos, esto da mucho pudor y cuesta decirlo a veces, cuesta razonarlo, pero es nuestra época, que se empieza a parecer a aquellos tiempos pecaminosos del pasado. Y esto es una poderosa señal del momento histórico que estamos viviendo, las personas en nuestra sociedad contemporánea. Todo esto llevó a la destrucción del mundo prediluviano. Y recuerden también a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y esto es una lección que nosotros debiéramos atesorar con fe y temor de Dios. Yo soy una de las personas que cree que las cosas están peor de lo que parecen. La maldad en el mundo va afectando de alguna manera aquí a nuestros sensores, de tal manera que ya no percibimos la verdadera magnitud en la que estamos. Esto no hubiese sido lo mismo hace 30 años atrás. El sensor era otro. Habríamos entrado en estado depresivo al ver las cosas de hoy. Porque para la gente del mundo la vida sigue igual de normal que siempre. Y entonces esta situación es sumamente peligrosa, porque debido a esto, las generaciones que se han perdido ni siquiera pudieron luchar, porque año tras año el ser humano va cambiando su percepción, está siendo más relajado, y por lo tanto su opinión acerca de lo que es el pecado
cosas donde había unanimidad en cuanto que eran malas, cada día son más aceptadas por toda la sociedad. Entonces, la convivencia o vivir juntos antes del matrimonio, ¿no?, hoy ya es algo normal. Los engaños, las mentiras, las blasfemias, las relaciones homosexuales son normales. Ya lo superamos, dicen la gente en los comentarios. Fiestas que antes eran aberrantes en algunos países, hoy en día son celebraciones nacionales. Por ejemplo, Halloween en Chile, hablando de una cosa muy cercana. Hoy día las empresas incluso se preparan de antemano y ya las personas, los encargados de personal, tienen ahí en la bodega algunos de estas cosas para adornar y ponen telarañas en la escala. Están todos preparados y salen a la calle, desde el más pequeño hasta el mayor, gozando, disfrutando cosas que ni siquiera entienden de qué se trata. Las advertencias que nos hace nuestro Señor entonces es que no debemos caer en la aceptación. No debemos dormir y poner esto en su justa dimensión. El objetivo de este mensaje, hermanos, es reafirmar nuestro foco, centralizarnos en nuestra meta, es estar atento a los señales de los tiempos en que estamos viviendo, muy atentos. En el Evangelio de Mateo, en el mismo capítulo que estábamos, capítulo 24, pero ahora en el versículo 21 al 22, aparece una señal que da aquí nuestro Señor, y que es un anuncio que de nuevo nuestra supervivencia como género iba a estar en peligro. En el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y todos sabemos entonces lo que sucede hoy en el mundo. Hemos hablado del arsenal atómico. Hoy día estamos en medio de otro conflicto y la gente ya está preocupada. ¿Será este el momento de que se convierta en una guerra nuclear? Hoy día la capacidad del hombre es increíble para autodestruirse. Y la maldad, además, la violencia que impera en el mundo. Pero hay algo que este mensaje de Jesús, que apunta más a la acción de Dios sobre la humanidad. Ustedes lo van a notar, porque aunque el hombre no tuviera la capacidad de armamento para autodestruirse, supongamos que no tenemos hoy día esta capacidad, Dios sobre eso ha fijado un plan. Entonces las palabras de nuestro Señor apuntan a que la humanidad estará al borde de su autodestrucción a causa del pecado, no a causa del armamento que el hombre tiene acumulado. Es el pecado que impulsa a ello. Esa es la causa. Ambas cosas tienen que ver, porque una permite la otra, pero Dios tiene el control. Él aún espera que nosotros podamos de alguna manera arrepentirnos de nuestra antigua manera de vivir. Es importante considerar que lo más difícil para Dios y que no depende 100% de Él aquí, es que nosotros cambiemos esta forma de pensar, que podamos desarrollar un carácter de acuerdo a su imagen. Dios nos dotó de capacidades creativas, son increíbles lo que puede hacer el hombre. No somos simples títeres aquí en las manos de Dios, tenemos nuestra propia voluntad y Dios nos ha regalado además algo muy hermoso, el libre albedrío, como una capacidad de hacer con nuestras vidas lo que nosotros queramos. Él no nos obliga a nada. Y tenemos, sí, un límite físico. Tenemos una vida limitada y entonces Dios ha dispuesto recursos aquí para que podamos desarrollarnos. Y lo hemos visto en la historia. Antes de Noé y hasta nuestros días. Entonces, obviamente debemos romper barreras cuando somos llamados a este camino.
es cierto, tenemos que, aquí debemos vencer al enemigo. Es una de las cosas que debemos estar realizando. Tenemos que lidiar contra el mundo, contra nuestra propia naturaleza humana. Y bueno, para ello también sí, recibimos predicaciones, enseñanzas, recibimos advertencias. Si practicamos este camino, recibimos bendiciones. Si no, hay calamidad cuando no obedecemos. Pero es lo que nos tocó vivir como llamados en este tiempo. Entonces Dios nos ha dado esta vida física para lograrlo. Y si alguien muere sin tener esta oportunidad, bueno, serán resucitados y podrán ver la diferencia del mundo que dejaron y lo que van a ver sus ojos sin a estos enemigos que nombramos cuando ellos vuelvan a la vida. Ahora, si finalmente alguien libremente decide no aceptar la oferta de Dios, de convertir su mente en un ser perfecto, bueno, entonces la muerte es el destino definitivo. Pero si lo miramos bien, es una forma piadosa también que tiene Dios, que Él ha dispuesto para evitar una vida llena de sufrimientos. Porque yo me imagino que Satanás y sus demonios sufren. Entonces, el plan que contempla Dios siempre va a ser la piedad por sobre todo. Nosotros en nuestro tiempo nos estamos acercando más y más al mismo nivel entonces de corrupción y depravación de la sociedad de Noé. En aquella oportunidad, el diluvio fue el que puso fin a toda aquella barbarie humana. Y en nuestro tiempo será nuestro Señor Jesucristo quien detendrá estos tiempos tormentosos que el mundo se desenvuelve. Hay desde luego muchas señales, queridos hermanos, que debemos estar atentos. Y para ello el Evangelio de Mateo enumera algunas cosas que serán principios de dolores. Una oportunidad en que los apóstoles aquí deciden preguntar a Jesús acerca de estas cosas. Y fíjense el tono diferente a cómo preguntaron los fariseos pidiendo señal. En el versículo 3 de este mismo capítulo que estamos leyendo, 24 de Mateo, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, ¿se fijan? Aparte, ¿no? En medio de todos ahí desafiándolo, y diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces Jesús aquí enumera estas señales a las cuales debemos estar muy atentos. A partir del versículo 5, vendrá engaño religioso, y por este motivo, queridos hermanos, debemos estar muy firmes en nuestras convicciones y ser capaces de discernir incluso cuando un milagro no es de Dios. Hay un estudio que tiene el señor Mario Hernández acerca de esto, para llegar a discernir cuando un milagro no es de Dios. Es importante leerlo o tomarlo como estudio. Es un tiempo en que inevitablemente vendrán guerras, como los rumores que hoy tenemos, versículos 6 y 7. Habrá rumores de temas bélicos, gestándose a nivel mundial. Hay una escalada violenta aquí en Medio Oriente. Es un tiempo de tensiones, a raíz precisamente de esta incertidumbre mundial. Pero debemos estar tranquilos, porque todo esto nosotros hemos sido advertidos, como las personas de los tsunamis, de los megaterremotos. Nosotros hemos sido advertidos de esto. Los siguientes versículos nos hablan de que debemos estar atentos a los temas de etnias, las inmigraciones, las guerras traen asociados temas de hambruna, pestes, pandemias. Y como resultado de no haber cuidado nuestro planeta, bueno, no hay bendiciones, hay volcanes que entran en erupción, vienen temas climáticos, sequías,
terremotos en diferentes lugares, ciclones, es como cosa inusual en la comuna de Maipú, en pocos minutos llovió tanto y como una tempestad se reventó una nube y inundó todas las casas del sector, como algo, un microclima dentro del mismo Santiago, es algo que nunca se tiene registro de ello. Tsunamis también. Todas estas cosas son señales que debemos estar viendo cuando empiezan a incrementarse. Entonces, para ello debemos estar estudiando aquí la palabra de Dios y estar atentos a lo que nos dice. Hoy en día hay estudios, por lo menos aquí en Latinoamérica. Nosotros tenemos estudios los miércoles y los sábados por la noche, y donde el miércoles podemos enviar preguntas, y entonces la iglesia, a través de nuestros evangelistas, pastores, nos ha instruido en muchas ocasiones acerca de estas señales, porque se estudian en forma minuciosa estas señales de los tiempos del fin. Los versículos 9 en adelante continúan otras señales, porque también debemos prepararnos nosotros. Vendrán persecuciones hacia los seguidores de Dios. Y tal cual sucedió en los tiempos de Noé, Dios no dejará de advertir al mundo entero. Y la iglesia cumple esa función como un testimonio predicando el evangelio al mundo entero. El apóstol Pablo también, acá hay algo interesante, enumeró una serie de señales que tienen que ver no con los eventos, sino que tienen que ver con un cambio de actitud en la sociedad. Va a haber un momento que hay un cambio de actitud aquí en la sociedad, y él habla que es la sociedad del tiempo del fin. Y tal vez siempre uno ha encontrado este tipo de actitudes, pero Pablo habla que estas actitudes serán predominantes, van a empezar a subir de tono y van a ser comunes como una sociedad. Bueno, la escritura que estamos hablando se encuentra en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5. No la vamos a leer en realidad por el tiempo, pero sí vamos a hablar de ella. Y entonces en esta escritura podemos ver y enumerar tipos de personas que van a ser como las características de la gente que va a vivir en estos tiempos. Allí dice que van a haber personas amadores de sí mismos, dice. Es decir, egoísmo, egocentrismo. Dice avaros o amantes del lucro o del dinero. A medida que ustedes leen esto se van a dar cuenta que sí, estas cosas están en el mundo de hoy. Vanagloriosos o fanfarrones. Habla de soberbios, personas orgullosas, blasfemos o personas con un tipo de desprecio hacia las cosas de Dios. Desobedientes a los padres. Jóvenes que harán lo que les dicta su corazón sin considerar la opinión de sus padres. Personas ingratas, dice, impíos, personas con falta de piedad, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, sin autocontrol, personas crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, personas con un amor o pasión ciega hacia algo o alguien, en el caso de las redes sociales, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí termina la escritura diciendo que van a tener una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Bueno, no van a ser personas piadosas. Entonces, hay un estudio, hay un sitio especializado en psicología en internet que se llama Psychological Science. Ellos dicen que en el mundo de hoy hay una tendencia a volvernos más individualistas.
Y aquí vamos a recordar de nuevo el mensaje del señor Mondragón. Y aquello entonces, todo este tipo de cosas nos llevan al egocentrismo. Si a esto le sumamos una investigación que dice que en el mundo entero aumenta el narcisismo, lo que significa que las personas se vuelven cada vez más aisladas. Más aisladas. Ellos hablan de varias razones de este fenómeno. Le buscan una explicación del por qué se estaría produciendo. Y una de las cosas en el desarrollo es el desarrollo económico. Las personas tienen acceso aquí a la tecnología, fuma barata. Entonces, hay un desarrollo económico que permite eso, provoca la autosuficiencia. Otra razón que dicen ellos son los temores a contraer enfermedades, se vuelven más individualistas. La tecnología, que ha traído el desarrollo de las redes sociales, hace que las personas que participen en ellas se centren en el yo. Y el artículo dice, irónicamente, la tecnología diseñada para acercar a las personas, pasar demasiado tiempo interactuando con las redes sociales, puede hacerlos sentir más solos y aislados y exacerbar los problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión. Esto es lo que nos hablaba un poco nuestro hermano también, lo que causa este tipo de tecnología. Otra causa posible aquí son los padres permisivos, que ellos pueden estar fomentando el narcisismo en los niños, porque también es algo vital, ¿no es cierto? Muy importante en la sociedad. Los padres dejan que los niños hagan lo que ellos quieran hacer. Se protege un poco eso y hay leyes que protegen a los niños sobre los padres. Y aquí en la sociedad, cuyos líderes ponen el énfasis también en la fama. Ese es otro punto. La apariencia, estos son los modelos a seguir. Y los líderes de evidente tendencia narcisista. Esos son los líderes que tienen hoy día los jóvenes, centrados en el yo, y la gente se preocupa de lo que ellos están haciendo, qué comen, dónde van, si hacen esto o no lo hacen. Y eso es narcisismo. Eso lo pueden leer, buscar, estudiar. No es algo que uno esté inventando. Todo este conjunto de variables causa la tendencia al aumento sostenido del egocentrismo en la sociedad. Todo esto, dice el estudio, y desemboca en el individualismo, un mal que lleva asociado el yo primero, y no se aceptan las acciones por el bien común. Cada uno vela por su interés, nada más. Hay una escritura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, y el mundo y sus estudios también reconocen que la mentalidad de esta época es diferente, en realidad. Y hay cambios que se producen en el carácter de los seres humanos. Entonces aquí, al final de la profecía del Monte de los Olivos, Jesús manifiesta lo siguiente, aquí en el versículo 34 de Lucas 21. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto significa que no solo debemos estar atentos a estas señales que hablamos recién, las señales globales de esta época, sino también a nuestro propio estado espiritual. Por cierto que este tiempo es difícil,
y tenemos nuestras propias preocupaciones, pero esto no debe turbarnos, queridos hermanos, y provocar que nos salgamos de nuestro enfoque. Debemos estudiar las Sagradas Escrituras entonces y buscar aquella visión de poder vernos como Dios nos ve. Esto nos lleva a la necesidad de estarnos arrepintiendo constantemente, buscando cambiar y de proveernos de lo necesario en nuestra preparación. Para concluir, queridos hermanos, es evidente que tenemos señales enfrente nuestro. ¿Qué duda cabe? Muchas señales están enfrente nuestro. Es necesario redoblar nuestros esfuerzos por estar atentos a estas señales de los tiempos y a nuestra propia preparación espiritual. Tenemos la Pascua ya en 4 semanas más y debemos aprovechar este tiempo precioso que Dios nos permite de poder prepararnos bien. Tenemos que tener esa meta de llegar a la Pascua muy bien preparados para tener una buena Pascua. Entonces, utilicemos las herramientas aquí que tenemos para ellos, que nos entrega la Iglesia, que nos entrega aquí las Sagradas Escrituras. De esta manera no estaremos desprevenidos, como las personas que lamentablemente perdieron la vida en aquel mega terremoto de 9.1 grados, donde ellos no sabían lo que estaba pasando a 3.000 kilómetros de distancia. Estaban haciendo su vida normal y vinieron las olas y muchas vidas humanas, muchos desastres. Espiritualmente debemos prepararnos, debemos aprovechar muy bien de ver estas advertencias. Recordemos entonces, queridos hermanos, las palabras aquí de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, dice, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca.